Muchas gracias por la presentación, al doctor Pineda y a todo el comité por la invitación. Y bueno, yo creo que lo mejor que nos pasó fue que invirtiéramos las charlas, porque la doctora Ivonne nos hizo un preámbulo de la parte hormonal, que ahí sí yo ponerme a hablar de hormonas delante de los expertos como que me pareció una falta de respeto. Pero sí, en las charlas que he podido estar en la mañana de hoy, toma relevancia este tema porque todos los doctores, el doctor Rueda, el doctor Ivonne en la mañana, el doctor Molina cuando nos habló de fertilidad en la parte masculina, se ve la importancia y el efecto que tiene la obesidad en la salud femenina y obviamente también en la salud masculina, pero en el entorno, en el tema de fertilidad. Entonces, es más o menos lo que me toca es un resumen de lo que mencionaron, pero en contexto con la relación con la cirugía bariátrica. Entonces sabemos que la obesidad afecta a muchas mujeres, pero en el tema de fertilidad el 17% de las mujeres están afectadas solamente por eso y disminuye la fertilidad espontánea entre el 40 y el 50%. La relación que ya la doctora nos explicó entre las alteraciones hormonales, anovulación, infertilidad, complicaciones en los tratamientos que ustedes hacen o las dificultades que tienen para embarazar a una mujer con el deseo, como cuando estudiaba medicina, que decían embarazos de alto valor social, es súper importante y el efecto está claro. Entonces, la obesidad y la fertilidad femenina, el aumento de riesgo de ovulación entre 50 y 70% es importante. Yo he encontrado cuando revisé para hacer esta pequeña charla unas cifras que en realidad me parecen elevadísimas porque uno mira al paciente desde el otro lado. Cuando ya el paciente llega donde nosotros está buscando perder peso, pero cuando son estas mujeres que quieren ser mamá, han pasado por las manos de ustedes muchas veces y como siempre en las consultas, debes bajar de peso, necesitas perder peso, entonces el peso se vuelve un problema y la parte emocional entra en mucho, que el 70-80% de las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, de las cosas que tienen en común es que tienen obesidad. Me pareció que es bastante elevada esta cifra, que el riesgo de aborto que tienen las mujeres sea el doble de una mujer en normopeso y que disminuya la tasa de implantación embrionaria también es bastante. En la consulta las pacientes a nosotros nos cuentan muchas veces, doctor, yo me he hecho pruebas de embarazo y estoy embarazada, pero me llega el periodo. Entonces son mujeres que tal vez el problema es no quedar embarazadas, sino la implantación de ese embrión, o sea, están teniendo abortos todo el tiempo. Entonces, las indicaciones de cirugía bariátrica han ido cambiando, cada vez son más flexibles, cada vez hay más procedimientos, y no solamente procedimientos quirúrgicos, sino terapias para el manejo de la obesidad. Hace unos años hablábamos de indicación de cirugía bariátrica y era únicamente para obesidad mórbida. Ya vamos en obesidad leve, en índices de 30, y ACMBS, que es la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, ya está hablando de preobesidad e indicaciones de cirugía bariátrica en índices de 27, sin comorbilidades, pero únicamente con procedimientos restrictivos. Las indicaciones globales de cirugía bariátrica, aparte de la obesidad, independiente del grado, son pacientes que tengan diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, enfermedades cardíacas, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que ya hayan tenido intentos con las formas convencionales, que lo normal, la consecuencia de hábitos y las dietas y los tratamientos médicos ya hayan fallado. Mucha gente habla de que la cirugía bariátrica es el camino fácil, y no es un camino fácil, es un camino tortuoso para muchos pacientes también. Problemas psicológicos, emocionales a veces también hacen que las personas no consigan perder peso. El comer con placer, el comer con culpa se ha demostrado también que influye en las posibilidades de perder peso. No tengo ahora mismo la referencia de qué universidad fue, si fue Oxford o Cambridge, pero hicieron un estudio que pusieron a que las personas, dos grupos, y en unos marcaron el mismo producto con la misma cantidad de calorías. En uno le pusieron que tenía alto contenido calórico de azúcares y 640 calorías, a otro grupo le pusieron que tenía 140 y que era un producto saludable o fit. Miren, les midieron niveles hormonales y el paciente que comía, sabiendo que se estaba comiendo algo malo en teoría, los niveles de grelina, de esa hormona que le genera un apetito, se dispararon en más del doble. Entonces, la parte emocional también tiene mucho que ver en todo esto.
Los objetivos: mejorar en parte el perfil metabólico hormonal, en este caso la capacidad ovocitaria, y la restauración de la ovulación. Procedimientos de cirugía bariátrica hay muchos, hay muchas personas, colegas que hablan de bariátrica, hablan de una manga, hablan de un bypass, creen que bariátrica es una cirugía parecida a las otras, pero bariátrica son todos los procedimientos que buscan perder peso. Se dividen en dos grupos grandes: procedimientos de restricción y procedimientos de malabsorción. Si miran en la manga gástrica, es disminuir la capacidad del estómago, que tiene efectos hormonales y cambios fisiológicos importantes a nivel de los péptidos intestinales, es también, pero en el bypass gástrico hay un salto, como lo dice en un bypass, hay un salto en la parte duodenal, o mandamos ahora los alimentos a la parte ileal, como es el SADIS, el SASIS, o sea, la comida. La mitad de los alimentos que pasan por un estómago reducido van al ilio terminal. En algunas cirugías no pasa nada por el intestino proximal, en otras sí. Entonces cada vez estamos teniendo más procedimientos, y procedimientos que tienen un efecto metabólico más controlado y menos efectos secundarios en los pacientes en cuanto a la necesidad de tomar suplementos. En el momento de manejar un paciente de cirugía bariátrica, en la parte, digamos, concepcional, hay que tener consideraciones importantes en estos pacientes, pero saber diferenciar qué tipo de procedimiento tiene el paciente, porque no todas las pacientes necesitan suplementos nutricionales diferentes que una mujer que no tenga un procedimiento de cirugía bariátrica. Existen otros procedimientos, digamos, menos invasivos, como los balones intragástricos, pero balones intragástricos en una mujer en embarazo, cuando queden embarazadas con un balón, es un problema por la presencia de náuseas y vómitos, que es normal, digamos, en el primer trimestre del embarazo, y la idea es retirar estos balones. Cada vez existen balones estos ahora que son ingeribles, que no se retiran, sino que se degradan y el cuerpo de manera natural, en una ida al baño, los va a expulsar. Terapias alternativas como esto, ahora tenemos un boom de una cantidad de medicamentos que tiene una pérdida de peso similar a un balón intragástrico, entre el 10 y el 15% del peso, y se ha demostrado, las estadísticas lo muestran, que cuando las personas pierden entre el 10 y el 15%, las comorbilidades mejoran. Y revisando una vez con algunos de sus colegas, me mostraban, cuando estábamos revisando un tema, de la mejoría en la parte preconcepcional cuando se pierde por encima del 5%, y los efectos que tienen en los procedimientos que ustedes hacen. Entonces, la fertilidad femenina posquirúrgica, se aumenta una tasa de ovulación espontánea hasta el 90%, aumentan las tasas de embarazo espontáneo entre el 40 y el 60%, y desde que yo estaba en la universidad me decían, un embarazo en sobrepeso, obesidad, es un embarazo de alto riesgo. Lo que yo quiero dejarles a ustedes en la idea esta, que todos estos efectos que yo estoy mencionando realmente no son de la cirugía bariátrica, son de la pérdida de peso. Como se consiga la pérdida de peso, estos resultados van a ser los mismos. Lo que pasa es que tenemos en la cirugía bariátrica una herramienta bastante poderosa para cuando los métodos tradicionales ya fallaron. De lo que mencionó el doctor Molina esta mañana, muchas veces, y también porque somos una sociedad machista, se habla de que las parejas no pueden conseguir un embarazo, y muchas veces los problemas no son de la mujer, sino que son del hombre. Entonces, Javier lo mencionó esta mañana, se ven muchos beneficios en la fertilidad masculina. En la obesidad se disminuyen los niveles de testosterona hasta un 20%, la calidad y la cantidad espermáticas también disminuyen, y los resultados post cirugía bariátrica, ahí sí encontré literatura que va en todos los sentidos, que mejora la cantidad, en otros que no mejora la cantidad, pero la calidad sí. Entonces, muy variables los resultados en cuanto al efecto en el hombre. En cuanto a reproducción asistida, disminución del 30 al 40% de la tasa de implantación en fecundación in vitro en las mujeres con obesidad, disminución por ciento de los 25 de los embarazos clínicos, y de lo que mencionó el doctor Rueda, la cantidad o las dosis de medicamentos en una paciente con obesidad, con un volumen graso mayor, la cantidad de medicamentos muchas veces es superior.
efectos de la cirugía en tratamiento de fertilidad asistida, lo que encontré es un aumento del 35% a 60% de la tasa de embarazos clínicos tras fecundación in vitro, que mejoraba la respuesta ovárica en el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, lo que mencionábamos, mejor resultados en lo que ustedes están haciendo. Esto aquí sí es muy variable y lo mencioné ya un poquito. En cuándo embarazarse las pacientes. Todo también depende del grado de obesidad que tengan las pacientes. No podemos estandarizar todas las mujeres en un solo tiempo y para conseguir un embarazo. Nosotros en cirugía bariátrica esperamos resultados dependiendo del índice de masa corporal que tengan las pacientes, o sea, el grado de obesidad. Una paciente con obesidad leve es una paciente que en promedio entre 4 y 6 meses debería estar en su peso normal. Una paciente con obesidad mórbida, uno espera resultados a más de un año. Pacientes con superobesidad, los resultados pueden ser de años. Y la meta que nos colocamos también cambia. Cuando un paciente que llega a un procedimiento de cirugía bariátrica y es diabético, insulinodependiente, el objetivo de pronto de ese paciente en particular no es estar delgado, verse bonito, que la ropa que use la que le guste, sino tener un control de la diabetes. Entonces los objetivos de la cirugía bariátrica cambian, no son solamente la pérdida de peso. La reposición nutricional depende también del tipo de procedimiento que tenga la paciente y de la evaluación que se haga preconcepcional. Entonces, ya lo mencionaron, la vitamina D, el calcio, folato, B12, hierro, eso es importante, pero no son requerimientos exagerados los que necesitan los pacientes. Si hacemos una cirugía restrictiva, el paciente va a tener una absorción de nutrientes de los suplementos que él tome igual, pero proporcional a la capacidad de estómago que tiene la persona. Entonces, no necesita un paciente de manga gástrica la cantidad de suplementos que muchas veces se cree en un embarazo, generalmente con el ácido fólico que le dan a todas las pacientes y que la paciente coma de una manera sana, es suficiente. Ya si es un paciente que le hacemos una cirugía mal absortiva, el más popular es el bypass en Y de Roux, todos los pacientes saben que cuando se hacen una cirugía mal absortiva necesitan tomar suplementos. El día que no toman, o el mes, o cuando dejan de tomar esos suplementos, el cuerpo les va a pasar factura. Pudieron haber pasado 10 años, pero les pasa factura porque el pelo, las uñas, la piel, todo va a pasar factura porque el paciente sabe que cuando se somete a un procedimiento mal absortivo, hay cosas malas que no queremos que se absorban, hay algunas cosas buenas que no se van a absorber igual, pero que son necesarias. En el embarazo va a pasar lo mismo. Esos pacientes sabemos que las dosis de ácido fólico y de otros suplementos, hierro, van a ser mayores. Pero si el paciente está controlado, se ajusta a su tratamiento post-bariátrica, no debería tener ningún problema. Ya esto de 12, 18 meses es relativo, según cuando la paciente tenga un peso adecuado. Yo aquí traje unos casitos, esta paciente en particular, si la ven que no es una paciente que tiene obesidad mórbida, es una paciente que está en obesidad leve, había pasado por muchos tratamientos y no había podido quedar embarazada, tratamientos de fertilidad. Ella bajó de peso y obviamente fue un embarazo controlado con su ginecólogo que nos remitió a la paciente y la paciente, bueno, tuvo un embarazo sin ningún problema. Esta paciente, múltiples intentos fallidos, ella cuando bajó de peso, ella hizo su tratamiento, creo que fue un in vitro y no tuvo ningún problema. Aquí esta paciente, que acá veo el doctor Leo, que está acá atrás, Indira era una paciente con súper obesidad, índice superior de 60. A ella le hicimos una cirugía, si ven en la foto que está de negro, es una paciente que no llegó a peso normal, pero una paciente en sobrepeso con un índice de 27. Antes y después de la cirugía bariátrica, en ese momento tuvo muchas dificultades, tratamientos que fallaron, creo que Leonardo que está por acá, creo que fueron como 2 in vitro que no pegaron, pero ella después, mejorando hábitos y con la ayuda,
si estoy seguro, fue un embarazo natural controlado. ¿O no, Leo? Ok, y acá vemos, bueno, ahí está el doctor con su hijo. Pero también vienen las pacientes que se someten a cirugía bariátrica, que ya fueron mamás, que no tienen, digamos, problemas de aparentes o porque no están buscando un embarazo, pero es una paciente que llevaba 4 años sin el periodo menstrual, que no es normal, pero para ella ya era normal que no le llegara el periodo. La paciente la operó, a los 4 meses estaba en un peso normal porque era una obesidad moderada, una paciente muy juiciosa. Aquí cuando en ese video, sino que no tenemos audio, la paciente tenía ya 7 meses post cirugía bariátrica y me llega a la consulta y tenía 15 semanas de embarazo. La paciente ya estaba en controles con su ginecóloga, el embarazo no tuvo ningún problema, pero esas pacientes también uno siempre les está insistiendo a todas las mujeres en edad fértil, si no se cuidan, lo que están planificando es un embarazo. Y cuando las mujeres pierden peso, lo vemos en la consulta, los embarazos no deseados abundan. Porque ya la doctora lo mencionó, la grasa, toda la resistencia hormonal que crea, no solamente en la parte ginecológica, sino en la parte, cuando hablamos de todos los temas de diabetes, es impresionante lo que afecta la obesidad a la salud de las personas. Pero fíjense que hasta el 2014 la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una enfermedad. Antes se consideraba una condición. Y ahora, en los últimos años, el problema es otro. Estamos en una sociedad donde si a una persona blanca le dicen blanco, si a una persona negra le dicen negra, es un problema. Entonces estamos en un momento que si a una persona que tiene obesidad le dicen obesa, la están discriminando. Entonces vienen 20.000 problemas alrededor de esto que nos afectan en todo. Entonces los riesgos obstétricos en obesidad, aumento de preeclampsia, aumento de diabetes gestacional, aumento o la cantidad de cesáreas que se hace un 40% y el aumento de malformaciones congénitas. Los beneficios post cirugía bariátrica, disminución de diabetes gestacional, disminución de preeclampsia o de hipertensión, disminución de la macrosomía fetal y aumento de los resultados neonatales saludables. Entonces, recomendaciones finales: el abordaje integral de la obesidad en pacientes con deseo gestacional, educación preconcepcional y seguimiento estrecho postquirúrgicos. El éxito de una cirugía bariátrica, se lo digo a mis pacientes, es el seguimiento, el acompañamiento. En 1 hora de cirugía nosotros hacemos unos cambios a nivel gastrointestinal, pero a nivel acá mental no. Eso es poco a poco. Nadie hace hábitos en 1 hora de cirugía y los resultados están directamente proporcionales a eso. Y coordinación multidisciplinaria. Bueno, las metas de una cirugía bariátrica: pérdida de peso significativa y sostenida. Generalmente los libros hablan de un 50% del exceso de peso. Yo siempre digo, depende de la persona y las metas que se pongan. Nos han llegado pacientes mayores que el interés, por ejemplo, de pacientes que tienen un problema de caderas y el paciente, el ortopedista, le dice, lo opero si baja de peso. El objetivo de él no es estar flaco, es que lo operen y poder caminar. Entonces las metas que con esos pacientes son diferentes, los operamos y las pacientes nos dicen muchas veces cuando ya están en sobrepeso, doctor, es que yo no quiero bajar más de peso porque después me voy a ver vieja. Entonces, la meta cambia, pero si es una mujer de 20 y pico, 30 años, que no sufre de ninguna enfermedad, sino solo de obesidad, ella lo que quiere estar es delgada. Que le guste lo que ve en el espejo y le guste cómo se viste. Esas son de las principales cosas que mis pacientes me dicen. Entonces, reducir o eliminar las enfermedades relacionadas con la obesidad, el control de la diabetes, la hipertensión, apnea del sueño, entre otras. Y estas son las enfermedades que, si uno revisa, son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y como consecuencia, obviamente, de recuperar la salud, mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida. Los pacientes llegan muchas veces y dicen que si yo me opero de bariátrica voy a vivir menos. No sé realmente de dónde sacan esa información, pero es muy frecuente ese comentario. Pero las estadísticas muestran que un paciente con obesidad vive 14 años menos
que una persona de peso normal. Pero aclaro también, las personas de muy bajo peso también viven menos. Entonces lo que hay que buscar es salud en esto. Entonces, a tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias.